Hola a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos a el podcast Hackers. Tenemos aquí a Juan Pablo Flores. ¿Cómo estás, Juanpa? Hola, todo bien, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Sí, sí, todo un gusto tenerte aquí. Estamos muy emocionados de tenerte. Pero antes de empezar Ujú. a hablar, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, quién eres, dónde trabajas? Sí, bueno, mi nombre es Juan Pablo Flores, trabajo como Senior Program Manager en el equipo de educación de GitHub, donde en esencia mi trabajo es ayudar a estudiantes de todo el mundo a que tengan acceso a herramientas, a servicios y también a que tengan acceso a recursos de educación antes de graduarse para que puedan tener mejores carreras profesionales. Mm, Y vivo aquí en la bella, en el bello Seattle. sí, 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 sí. Y, o sea, cuando dices ayudar, ¿te refieres a nada más gente que estudia cosas de ingeniería o en general? En realidad lo que nosotros hicimos fue cambiar la definición de estudiantes a, en inglés se dice learners, que son como cualquier persona que esté aprendiendo a Mm, programar o aprendiendo tecnología. Entonces eso va desde gente que quiere, que tiene un título de Computer Science o de Ingeniería de Computación, hasta gente que no tiene o no estudia algo relacionado a tecnología, pero que de igual manera quieren involucrarse en el ecosistema. Entonces no importa si eres un estudiante. Incluso no importa si eres un estudiante de una universidad, sí. también si eres como un estudiante de un bootcamp o de educación informal, también consideramos a estas personas para poder beneficiarse de los programas y de los productos que tenemos. Sí, bueno, o sea, la verdad es que hoy en día, de hecho, tengo varios amigos que literalmente no, o sea, estudiaron finanzas, ¿no? Y ya les están pidiendo, oye, ¿sabes programar? Oye, ¿qué tan bueno eres en Python para ciertos trabajos que están aplicando, ¿no? Entonces, en general, pues una plataforma que ayude no solo a las personas que estudian computer science o ingeniería en tecnologías computacionales, Ujú. pues les ayuda, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes decir más sobre pues GitHub Education? O sea, ¿qué es tu día a día o cómo es tu trabajo? Claro, mi trabajo es mucho sobre cómo podemos encontrar maneras en las cuales podemos apoyar a más estudiantes a que utilicen la plataforma y también a que puedan sentirse parte del ecosistema, sobre todo como en GitHub. Si consideras como, piensa un poco sobre cuál es el rol que tiene GitHub en la industria. Ujú, Casi la mayor parte del open source y del código abierto se desarrolla en GitHub. Y aunque quizás en marketing tradicional eso sea como un gran número o algo increíble que demostrar, también tiene una gran responsabilidad de nuestro lado porque no solamente se trata de hostear estos proyectos, pero también de qué manera podemos darle visibilidad a proyectos que están teniendo impacto, de qué manera podemos acercar estos proyectos a como comunidades que a lo mejor de otra manera no sabrían de la existencia de estos sí, proyectos. Entonces no solo se trata del proceso de hostear estos proyectos, pero también realmente cómo construyes una comunidad dentro de GitHub para que la gente pueda colaborar y contribuir. Mi trabajo en particular es hablar con estudiantes, ver qué es lo que están haciendo en este momento en GitHub o en sus carreras de programación y encontrar maneras en las cuales podemos apoyar. Entonces, eso va desde, tenemos nuestro programa de estudiantes que se llama Campus Expert, que son ujú, líderes de comunidad que lo que hacen en esencia es organizar eventos, hackatones, workshops, cualquier tipo de evento, y nosotros apoyamos. Entonces, la idea ahí es que no importa qué tecnología estén enseñando, haya mejores comunidades en las escuelas para que haya un lugar donde tú puedas sentir ese nivel de pertenencia, donde puedas encontrar esos recursos, porque si bien las universidades juegan un papel fundamental hoy en día en educación y en las siguientes generaciones de desarrolladores, sí, hay muchas brechas que todavía se tienen que cerrar. claro. Entonces, cuando hablamos con estudiantes, creo que lo más común es que nos platiquen que inician estas comunidades o estos eventos, no solamente para crear estos espacios, pero también porque notan que en la industria les están pidiendo cosas que a lo mejor la currícula universitaria no las está cubriendo. Sí, Entonces intentamos apoyarles para que puedan cubrir esas brechas y que de esa manera la gente cuando salga a las entrevistas de trabajo o salga a la vida real puedan tener esas habilidades sin necesariamente verlo como una limitante para poder encontrar un trabajo. ujú, Entonces mucho de esto es hablar con estudiantes, escuchar qué es lo que están haciendo, cuáles son como sus preocupaciones. Tomamos y recolectamos estas opiniones y las traemos al equipo para empezar a crear maneras en las cuales podemos intentar solventarlo. mm, Entonces, por ejemplo, recientemente uno de los temas que está en boga es inteligencia artificial, ¿no? Y todas las claro. empresas, creo que el 2023 fue sin duda alguna como el año de la inteligencia artificial, donde
me sorprende mucho, así como hasta mi papá sabe qué es la inteligencia artificial ahora y es Sí. como lo que le intenté explicar por muchos años, tomó como una startup que lo hiciera como popular para que pudiera como empezar a utilizarse. Y no solamente se trata sobre cómo la inteligencia artificial se ha vuelto popular y nos ayuda a hacer como tareas y trabajos de manera mucho más efectiva y rápida, Ujú. sino que cuando nosotros hablamos con educadores o hablamos con estudiantes, muchas de las dudas que tienen es, oye, ¿y cómo esto me va a afectar en mi desarrollo de nuevas habilidades? ¿Todavía vale la pena aprender a programar? Ujú. Entonces, estamos viviendo como una transición en este momento en la que salen muchas empresas con estos statements bien fuertes de ya no necesitas programar, hay una inteligencia artificial que lo puede hacer por ti. Sí. O tenemos estos AI engineers que va a poder usar cualquier persona. Y mucho de nuestra conversación es como brindar información que sirva para estas instituciones a resolver esas dudas que tienen y también cómo pueden utilizar esta herramienta de la mejor manera posible para poder continuar enseñando. Sí. Sí, no, bueno, es que sí va a llegar la inteligencia artificial a cambiar toda la industria. Y creo que ese es el tema que bueno que lo están trabajando. O sea, porque las universidades hoy en día, pues, o sea, está muy difícil que puedan enseñar lo último en tecnología, ¿no? O sea, Ujú. cambia cada 6 meses, cada vez se hace que cambia más rápido. Entonces, no están preparadas las universidades para mantenerse en vigentes, ¿no? En Es, la educación. es muy cierto, pero también siento que las universidades tienen un rol de enseñarte la capa de fundamentos de la programación y de las Claro, ciencias de la computación. Y creo que tú como profesionista eres responsable de perfeccionar o optimizar como esos aprendizajes, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es, incluso tú que ya te titulaste, pues no es como que lo que te enseñan en la universidad lo aplicas todos los días. Probablemente aplicas un 5 o 10% máximo. ujú, Sin embargo, lo que eso te obliga a ti es a continuar aprendiendo por tu cuenta. sí, Y el papel de la universidad sí es darte estos fundamentos, pero creo que también es una buena forma de decirte, oye, incluso aunque termines de estudiar una universidad, una carrera formal o informal, vas a seguir tener que siendo estudiante por el resto de tu carrera. O sea, no se trata de que ya no vuelvas a aprender una vez que acabas tu universidad, que creo que es una percepción clásica de cómo funcionan los modelos de educación tradicionales, donde tengo mi carrera o tengo mi título y ya con eso ya tengo una profesión. Creo que hoy en día en particular tener un título sí te sirve, pero no es necesariamente una demostración de que ya tienes una vida asentada o ya tienes cosas aseguradas. claro, claro. Creo que es una combinación de lo que dices. Obviamente, si tienes que seguir aprendiendo todos los días, porque pues todo el tiempo está cambiando el mundo, pero también como enseñarle a los estudiantes o en general a las personas a resolver problemas, ¿no? Que los Ujú. problemas siempre van a ser diferentes independientemente de lo que te vayan a enseñar en la universidad. Entonces, creo que sí, la universidad todavía tiene ese rol y creo que, pues, obviamente GitHub, siendo la plataforma más grande del open source, ayuda bastante a saber que, pues, Ujú. siempre se van a estar cambiando estas tecnologías y siempre van a estar renovándose, ¿no? Pero bueno, no sé si nos quieras mencionar más o menos cómo llegaste acá, o sea, cuál fue tu trayectoria, qué estudiaste, Ujú. dónde estudiaste, de dónde eres, un poquito sobre eso. Es una larga historia. La verdad es que yo creo que desde muy chico yo sabía que iba a estudiar ingeniería en computación o algo relacionado a la computación. Bueno, Sí, no ingeniería, no así como de, 5 años, quiero ser ingeniero en computación. Creo que nadie lo piensa así, pero siempre tuve una gran facilidad como por las computadoras, etcétera, etcétera. Desde muy joven, creo que los proyectos que más me cambió a mí fue como construir mi primera computadora, que era como en esta época donde pues ibas así como al centro. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, entonces ibas al centro de la Ciudad de México, comprabas todos los componentes y la armabas por tu cuenta. Y creo que esa parte como realmente influyó en la manera en la cual tú entiendes cómo funciona una computadora, ¿no? Porque ya entiendes como cada sí, componente, o más o menos entiendes cada componente. Pero no fue como hasta la preparatoria que como que a mí se me daba mucho como el tema de programación. En la preparatoria tuvimos una clase de programación y dije, sí es como lo mío. Particularmente en la universidad, a mí me gustaba mucho como todo este tema de hacer eventos de tecnología. En ese tiempo hacía torneos de videojuegos sí, y
Entonces era muy padre hacer torneos de videojuegos. Y yo los organizaba. Habían unos que se organizaban en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Otros, cuando entró a la universidad, yo entró a la UNAM, Ujú. en la Facultad de Ingeniería. Y había una sociedad de alumnos chiquita que apenas iba comenzando. Y yo ya tenía como experiencia con la parte que más odia a la gente que hace eventos, que es como toda la parte de patrocinios y finanzas, Mm, etcétera, etcétera. Porque es mandar un montón de correos a un montón de empresas y que te digan, oye, no nos interesa tu evento, whatever. Entonces, pues yo empecé a organizar como eventos en la UNAM, que hacer eventos en la UNAM es así todo un tema, sí. porque hay, no solamente se trata del evento, de los estudiantes, sino es la política de la universidad, es como si es algo que le interesa a la universidad o no, etcétera, etcétera. En uno de estos eventos, conocimos, bueno, yo conocí, y digo conocimos porque como la agrupación con la que yo estaba, eh, conocimos ahí a los que en ese momento estaban fundando una escuela de programación que se llama DBF y nos platican como de, oye, están estas cosas llamadas los hackatones que se organizan en Mm, Estados Unidos. No hay ninguno en México para estudiantes en particular y estaría bueno como armarlo. Y pues ya teniendo como esa experiencia de organizar eventos y conferencias, dije, ¿qué tan difícil puede ser hacer un hackatón? sí. Y organizamos el primer hackatón para estudiantes en México, que es el MX Hacks, que se organizaba en la... Originalmente se iba a organizar en la UNAM, pero la UNAM no nos dejó, así que lo hicimos en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Ok. Eh, y ahí así como el nivel de apoyo que recibimos fue increíble del TEC para hacer el evento. Y a través de eso empecé a conocer a más personas. Para ese primer hackathon nosotros hablamos con John Gottfried y Swift, que son los cofundadores de Major League Hacking. Mm, ok. Y con ellos hicimos como este partnership como de, oye, vengan a México, vamos al primer hackathon. Vino John y pues funcionó muy bien el evento y les gustó mucho. Entonces, una vez que organizamos ese primer hackathon, nos llegó muchos otros estudiantes como, oye, quiero hacer lo mismo en mi universidad, ¿cómo podemos como hacerle? Ujú, En Estados Unidos estaban haciendo, bueno, lleva un par de años MLH ujú. y dijimos, pues hagamos lo mismo que MLH, pero en México y veamos qué tal funciona. Entonces armamos una cosa que se llama la Liga Mexicana de Hackatones. Ok. La Liga Mexicana teníamos, creo que el primer año como 12 hackatones en todo el país. Y la idea era ser como el intermediario y ayudar a aquellos que iban empezando con sus hackatones a que pudieran tener mejores eventos, tener a alguien en su evento que pudiera como resolver problemas o que tuviera más experiencia para poder ayudarles a crear una mejor experiencia para los asistentes. Ujú, Y de ahí que empecé a conectar con muchísimas más personas. Llegó un punto donde juntamos la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos en una misma liga. ok. Se hizo como una liga global y yo empecé a llevar como todos los hackatones de MLH en México. Mm, Estuve ahí muchos años, conocí a, yo creo que a las personas más como importantes en mi vida durante esos años porque era gente que a lo mejor iba empezando en tecnología y que ahorita los ves y las ves y están haciendo como cosas increíbles. Y que casi todas estas personas las conocí a través de hackatones, a través de meetups, a través de eventos y conferencias que se organizaban. Entonces el poder haber estado en estos eventos de tecnología me funcionó muchísimo para conectar con otras personas, poder hacer que estos eventos sucedieran, pero también para poder como juntar como esfuerzos con otras personas y poder como hacer cosas en conjunto que de otra manera no hubieran sucedido. mm, Y estuve ahí un buen rato en MLH, estuve como, bueno, no un buen rato, estuve como un año y medio. ok. Yo en ese momento ya había dejado prácticamente la universidad y dije, tengo que volver a la universidad porque no puedo trabajar para una empresa de Estados Unidos desde México como contractor para siempre. Sí, Entonces dije, necesito un título para poder luego como poder tener la visa, para después poder como ya hacer todas las cosas. claro. Entonces dejo de trabajar ahí y empecé como en la universidad. De ahí me tocó hacer investigación Mm, a través de algunas de las personas que conocí. Entonces me tocó hacer investigación en Stanford, en Carnegie Mellon, en ok. West Virginia University y ahí fue como mi primera experiencia como con un internship Ujú, tradicional, que fue un research internship en Estados Unidos. ok. Y publicamos un montón de artículos muy, muy chidos sobre... En ese momento Amazon apenas había adquirido Twitch y Amazon era como de, oye, no sé qué hacer con Twitch. Explícame cómo funciona la plataforma. Y lo que nosotros hacíamos era entender cómo era la relación entre audiencia y el streamer, cómo evolucionaba esa relación,
es interesante porque cuando son como pequeña, es comunidad pequeña, Ujú. el streamer, por ejemplo, conoce a cada uno de los miembros de su audiencia, se lo sabe por nombre. Conforme va creciendo se vuelve como, así como, hola chat. Sí, Entonces como que él se vuelve un solo ente y nosotros encontramos los mecanismos para demostrar por qué sucedía eso. O sea, por qué de un momento a otro pasaba a ser chat en lugar de Jorge, ahora es chat. sí. Entonces, nosotros hacíamos este análisis sobre cómo las audiencias evolucionan dentro de la plataforma. Y mientras era investigador, me invitaron a ser parte de Campus Experts por una persona que conocí en los hackatones que organizaba. Ujú. Y fui de la primera generación de Campus Experts en global. Y para mí fue como de súper raro porque primero en México es muy raro que se den estos programas y es todavía más raro que estés como en el primer batch del programa. O sea, normalmente México va a estar como ya que se probó en Estados Unidos y en Europa y en esos mercados que son a lo mejor más prioritarios. Sí, Entonces yo dije, pues si quieren a México, vamos a poner pilas y vamos a enseñarles que México tiene como cosas bien chidas. sí. Y entonces empecé a trabajar como en el programa, bueno, no a trabajar, o sea, era parte del programa, hacía un chingo de eventos y de la nada empezó a entrar más gente al programa y mi trabajo era como invitarles a que se unieran como a los eventos que organizábamos y como darles la bienvenida y que se sintieran como cómodas y cómodos con lo que estábamos haciendo. Sí. Y después de un año y cachito, yo me graduó, les digo muchas gracias, voy a dejar el programa porque nada más era para estudiantes Ujú. y yo empecé como con una compañía propia que se organizaba, que se especializaba en organizar como eventos de tecnología. Y me llegó así como de la nada, así como un correo de, oye, ¿no te interesaría llevar este programa, el programa de Campus Experts? Ujú. Y pues en ese momento como que estaba difícil porque ya la compañía que habíamos armado ya estaba funcionando. Sí. Y fue como, dejo todo esto para empezar a trabajar en esta compañía como contratista, o sea, ni siquiera como empleado, como contratista. Ujú. Entonces decido moverme como contratista a- para GitHub, me volví contratista en 2019, a finales de 2019, Ok. y fue como muy extremo porque entro al equipo, esto fue después de la adquisición de Microsoft. Justo Microsoft después. adquiere GitHub, Sí. pasa un año y después me escriben y me dicen, oye, ¿quieres como trabajar? Porque la adquisición de Microsoft permitió que el tema de contratistas se expandiera un poco más y Mm. pudiera haber como más fácil el proceso del contrato, etcétera. Entonces yo entro, me dan así como un training como de 3 horas de, mira, así funciona el programa. Y así a las 2 semanas renuncio a mi manager y me dicen, ahora lo llevas tú. Así. ¿En serio? Y la única documentación que tenía era como una página Ok. de documentación de cómo funcionaba el programa. Entonces Mm. mucho de esto fue mucho como bootstrapping de Sí. cómo funcionan las cosas y más o menos lo que yo entendía, etcétera, etcétera. Estuve los 2 años de pandemia en México, trabajando desde México, que la verdad creo que así, salario estadounidense en México es una Están, maravilla. están pagándote lo que deberían de pagar acá. Entonces, me fue No, pues sí. súper, súper bien en esos años. Y Microsoft tiene esta política que después de 18 meses, Ujú. como contratista no puedes continuar, Sí. porque si no empiezas a generar derechos, etcétera, etcétera. Y después de esos 2 años, yo conocí a una persona de Microsoft que conocí a otra persona en Microsoft. Y porque yo a GitHub le decía como cada año, porque la renovación de contratos de GitHub era cada 6 meses. Sí. Y el periodo de renovación es horrible porque no sabes si te van a recontratar, no sabes si la cagaste en algo y ya eso es como una excusa para no renovar el contrato. Era un periodo súper tenso y aparte el proceso no estaba como bien hecho. Entonces, si has trabajado en tecnología, así como de la noche a la mañana yo perdía acceso a todas las cosas. Sí. Y Sí. decía, bueno, pues ya me despidieron, muchas gracias, ni siquiera me dijeron adiós. Y luego me llegaba un mensaje como de, oye, no te despedimos, es que estamos como renovando contrato, lleva mucho tiempo, bla, bla, bla. Y es como, era horrible la renovación. Sí. Y llegó un punto donde les dije como de, ya, estoy harto de esto de la renovación. Entonces, o me ofrecen como un contrato full time, o pues yo creo que ya paso a otra cosa, porque ya no hay más. Claro. Y me dijeron que no. Ah, Entonces, no. me decían que no y que no y que no. Y a través de esta persona cuando
Microsoft empieza a mover Azure DevOps a GitHub Actions, Ujú. yo conocí como uno de los directores que estaba haciendo la migración. Y le dije, oye, ¿no conoces a alguien en Microsoft que pueda como tirarme paro? Porque GitHub no hace sponsorship de visas. Ujú. Y le dije, no, no se puede que Microsoft me haga el sponsorship de la visa para un rol de GitHub. Y me dijo así como, no sé, déjame platicar y vemos. Ok, Y se pudo. ok. Entonces, eso hizo que yo le hablara con mi manager, le dijera, oye, si se puede, Microsoft como, es como un pulpo, porque es como Microsoft HR, esta persona que me ayudó, GitHub HR, Sí, mi manager. Entonces, como que así un montón de personas involucradas. Y al final se pudo que Microsoft patrocinara la visa para un rol de GitHub. ok. Un caso único y creo que nunca más va a volver a pasar porque fue así como el capital político que se invirtió en eso fue brutal. Ujú. Y a final de cuentas, pues ya con eso me dieron el visto bueno. Yo vine a Seattle como un verano, como 5 días para ver si me gustaba la ciudad, Sí, porque GitHub tiene oficinas en Bellevue, aquí en Seattle. Y dije, bueno, pues estoy cerca de la oficina, voy a ir siempre, no sé qué. Y mi equipo estaba aquí, parte de mi equipo estaba acá, y dije, bueno, me hace como más sentido venirme acá. Además que tenía muchos amigos mexas de Microsoft y Amazon y Google que terminaron claro. acá. Decido mudarme a Seattle y pues ya hice como todo el proceso de la visa, todos los procesos que se necesitan, que es una larga lista, y termino viviendo acá en Seattle. Ok. Sí, es una larga historia, es Sí, una sí, sí, historia. sí, 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 es una historia larga. Creo, tengo de hecho varias preguntas de todo. En general, creo que la primera sería, o sea, ¿crees que cuando empezaste a organizar los hackathons, crees Ujú. que eso te sirvió mucho para ayudarte a saber moverte, a Mm. saber cómo programar, o en qué crees que te ayudó todo eso de organizar los hackatones? Yo creo que lo más importante es que me ayudó más a conocer un montón de personas súper buenas en muchas compañías. Entonces, en esa época hay un rol, no sé qué tan familiarizados estén, pero que se llama DevRel, y apenas empezaba. Entonces, los de DevRel en esencia son personas que hacen como relaciones con desarrolladores. Sí, Y era un rol muy nuevo, entonces iba conociendo gente de este rol y al final terminaron, o sea, las personas de DevRel de esa época ahorita son como sus propias compañías y son enormes. Entonces creo que más que ayudarme a aprender a programar o aprender a organizar cosas, me abrió como muchas puertas para conectar con muchas personas que estaban haciendo en ese momento lo que era como inicial, que ya ahorita es como quizás como el estándar. claro, claro. De hecho, estaba en otra de las entrevistas, que entrevisté que se llama Joaquín. O sea, él dijo que lo que le ayudó mucho y es ir a los hackathons, ¿no? No tanto para, obviamente te ayuda haciendo los proyectos y te ayuda a fortalecerte, pues, en ciertas habilidades, pero también a esos hackathons va Microsoft, va Google, va Mm. Uber, va muchas empresas, ¿no? Que te ayuda a conectar con la gente clave para poder llegar a estos trabajos o a estos puestos, ¿no? Entonces creo que sí es bastante importante. Y bueno, después de eso, cuando estabas en México, ¿tú Ujú. siempre te quisiste, o sea, venir para acá, independientemente si no hubieras podido con GitHub, hubieras buscado de alguna otra manera llegar a Estados Unidos? La verdad es que yo estaba muy cómodo en la Ciudad de México. O sea, tenía la calidad de vida que tenía en Ciudad de México era muy, muy buena Ok, por el trabajo que estaba haciendo. Yo creo que cuando recién me gradué, creo que siempre te venden como esta idea de, es que trabajas en tech, así irte a San Francisco o irte a Nueva York o vivir en Estados Unidos es como el lugar donde tienes que estar. Y creo que, creo que no es necesariamente así. ok. O sea, creo que en México yo ya estaba muy asentado con mis cosas. Creo que es difícil, por ejemplo, yo viví 2 años ya solo en México y ya tenía como mi departamento. Bueno, primero fue un departamento y luego una casa Ujú. y ya tenía todas mis cosas. Entonces, el proceso, creo que el costo realmente es cuando, cuando me sale la oportunidad de ya venirme para acá. Para mí ya estaba tan pues claro, pues es donde tengo que ir, ¿no? Sí, Que creo que no lo pensé lo suficiente, pero el costo de, por ejemplo,
creo que de las cosas más horribles psicológicamente hablando es vender todas tus cosas, deshacerte de como todo. Yo tenía a mi novio en México, yo tenía Ujú. como mi perro en México y era como, estoy cediendo todas estas cosas que he construido como en estos años para algo que no sé bien cómo vaya a funcionar. Eh, y le pregunté muchísimo a personas que yo conocía de la empresa que se habían mudado de México a Estados Unidos o de Latinoamérica a Estados Unidos y le dije, oye, ¿vale la pena? Así como, ¿tú crees que ha valido la pena que te hayas mudado? Y creo que la mayoría me dijo que depende. Pues sí, Pero principalmente que la razón por la cual yo decidí mudarme fue porque creo que era como una buena oportunidad de experimentar y ver qué tal funcionaba. Entonces, cuando me sale la oportunidad, digo, cuando me salió la oportunidad, lo primero que dije fue, pues vamos, probamos. Y en el peor de los casos de que no te guste, siempre puedes regresar. O claro, sea, no es el fin del mundo. Nada más dejas lo que sea que tengas acá y vuelves a empezar en México. Y creo que para mí ese fue el punto decisivo, porque genuinamente estaba muy cómodo yo ya en Ciudad de México. sí. También era una forma de salir de esa zona de confort y ver qué pasaba acá. Ujú. Y pues que a final de cuentas, no importa lo que pase, siempre puedes regresar. O sea, Sí. no se cierran puertas. Y bueno, pues ya pasaste, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo aquí 2 años Dos apenas. Soy un años. bebé de Seattle. 2 años, entonces ya puedes responder la pregunta. ¿Cuál? ¿Valió la pena? Creo que sí. Creo que sí, pero vino con otros costos que creo que no pensaba inicialmente. Y creo que, por ejemplo, lo hablo mucho con otras personas que se han mudado acá. Por ejemplo, todo el tema de el invierno en Seattle y cómo lo sobreviven. El primer año en Seattle creo que el invierno es muy duro Sí, para todas y para todos. Y pues creo que no me imaginé como lo fuerte que iba a ser el cambio. También mi forma de mudarme a Estados Unidos fue muy abrupta, porque yo ya estaba trabajando en la empresa, ya tenía como todas mis cosas que hacer, entonces fue un periodo, y aparte como mi equipo era muy chico, sí. yo no pude tomarme vacaciones durante la mudanza. Entonces, mientras me estoy mudando y estoy cambiando todas las cosas, estoy trabajando, teniendo llamadas, juntas, No, hombre. todo. Y lo que a mí creo que me hubiera gustado es haber tenido más tiempo como de transición, como un tiempo donde te tomas, yo creo, como un mes como para acostumbrarte o para ver qué cosas, para poder hacer todo lo que tienes que hacer, porque normalmente eso fue lo malo de que no hubiera experiencia así en GitHub antes, porque para ellos fue, ya tienes la visa, te mudas y ya empiezas a trabajar acá, ¿no? Sí, Pero cuando entras en otras empresas, siento que lo que pasa es que te mudas, te dan como un hospedaje como 3 meses, en lo que agarras la onda, en claro. lo que sacas tarjetas de crédito, tu credit score y todo esto, y te da como un tiempo como para hacer un soft landing mucho más tranquilo. Sí, Y en GitHub fue como, güey, ya tienes tu visa, a jalar acá, güey. Así sí, que sí, 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 sí. ¿Y GitHub te sponsorea la Green Card sí, o ese sí, proceso? sí, sí. Ok, Sí, sí sponsoría la Green Card a través de... Tienen ahí como su bufete de abogados, como todas las grandes empresas. ok, ok, ok. Sí. Y es algo que estás buscando, me imagino, ¿no? Sí, es un proceso. La verdad Sí. es que sí lleva mucho tiempo y es un poco desgastante, pero ahorita yo ya estoy en proceso de la Green Card. Digo, de que estás metiendo los papeles, todavía no estoy como en la investigación y todos esos otros como esas otras partes de la Green Card. Sí, bueno, y yo creo que también depende mucho, o sea, estás súper cómodo, obviamente en México ganando, como si estuvieras acá en Estados Unidos y eso te permite muchas cosas, ¿no? Ujú, En México está creciendo bastante el, la industria tecnológica, muchas empresas como Google, Microsoft, Oracle están contratando en México para tener desarrolladores en México y ujú, entonces eso está empezando a hacer que los salarios se pongan mucho más competitivos, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para la gente, o para ti, ¿no? Que pudiste venirte para acá en el tiempo correcto, porque he escuchado de muchos casos que ya ni siquiera le hacen oferta para venirse para acá, le dicen, ah, te hago la oferta, pero en México, ujú. obviamente pagando mucho menos, entonces creo que sí fue una buena decisión, en mi opinión. Y la pregunta siguiente es, ¿vas a Ujú. querer regresar? No lo sé. Sí, es algo que recurrentemente pasa en mi mente.
siento que aunque sí hay buenas oportunidades de trabajo, yo creo que regresaría ya a México como en un plan de volver a armar como mi empresa propia o armar como un estudio chiquito de, no sé, software o videojuegos o lo que sea, eh, con menos presión porque pues creo que es bueno como venir acá, te puedo hacer como una buena lana y ya Claro. puedes intentar hacer como algo por tu propia cuenta en México, como, y si no funciona en los 2, 3 años, como en 3, 4 años, creo que bueno, todavía tienes que tener una lana de supervivencia, pero si no lo hicieras así, creo que es mucho más difícil desde un inicio en México. Claro, claro, no, bueno, pues siempre vas a tener esa posibilidad y esa es la ventaja, ¿no? Ujú, Además, si tienes el currículum de estar aquí en Estados Unidos, muchas empresas les encanta y están completamente dispuestas a colaborar o incluso contratarte para estar allá. Entonces, la ventaja de empezar y tener un trabajo aquí en Estados Unidos, poder regresar y trabajar donde tú quieras hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, ya pasándonos más a como pues muchas personas de las que nos escuchan, las que siguen el podcast y las que siguen los videos, nos preguntan más o menos cómo le hicimos para llegar acá, ¿no? ujú. Pero ¿qué consejo le darías a estas personas que quieren trabajar en Estados Unidos para poder llegar a donde tú estás? Creo que lo más importante es que estudien inglés. ¿Ok? Creo que todas las universidades piden inglés para titularse de carreras de tecnología o afines, y es como la materia que casi nadie le pone atención, Ujú, pero es la que de hecho va a conseguirte una chamba en Estados Unidos. Porque al final de cuentas, si tienes como, creo que a la mayoría de las empresas no les importa como cuál es tu score de la universidad o tus grados, etcétera. ujú, Pero si no eres capaz de comunicarte de manera efectiva con tu equipo, con la gente que te está contratando, con la gente que te está entrevistando, ujú. no creo que lo vayas a lograr. Entonces yo creo que lo más importante es como, sí, dedicarle un buen tiempo a tomar clases de inglés y también practicarlo. Sí, además de que pues mucha gente de aquí no son gringos, ¿no? O Ujú, sea, son gente de todo el mundo y la única manera de comunicarte con ellos es en inglés porque, por ejemplo, si vienen de China, pues ellos nada más hablan chino, ¿no? Entonces tienes que estar hablando en inglés y para los dos es complicado, ujú, entenderse, entonces obviamente es muy elemental saber el inglés para poder tener éxito acá. Y en cuestión de aprendizajes, en el sentido de programar, mm. porque creo que mucha gente, de programación les encantaría venir acá. ¿Qué habilidades crees que sean importantes que deben de adquirir? Bueno, creo que programación es solamente una parte muy chica de todo el trabajo de ingeniería o ciencias de la computación. Sí Claro. creo que de las cosas que más comúnmente veo que fallan es la parte de comunicación, como que puedas como, no solamente el inglés, que es una parte, ¿no? Pero también cómo te comunicas con tu equipo y cómo logras que tus ideas se acepten o se escuchen, etcétera, etcétera. Creo que eso es fundamental. Eh, Creo que si estás aplicando como como en los mecanismos tradicionales, que es como a través de una reclutadora o reclutador, el sistema está gamificado. O sea, al final de Ok. cuentas es como un juego, Ujú, donde te ponen una prueba y si pasas la prueba, ya está. Y si no pasas la prueba, pues puede que todavía te sigan entrevistando, pero tu score baja, ¿no? ujú, Entonces, al final de cuentas, yo vería como las entrevistas como un tema de, es completamente gamification, o sea, es como cualquier videojuego, ujú. donde, pues, si practicas como esas preguntas típicas de programación, lo más probable es que entres. Y a mí me parece un poco sorprendente porque de todas las cosas que aprendes en tu carrera de programación, así como que algoritmos y estructuras de datos, es como un cachito súper pequeño, ¿no? Sí. Entonces, con que te vuelvas muy bueno en ese cachito, muy buena en ese cachito, lo más probable es que aumentes tus probabilidades de conseguir un trabajo. Pero de Claro. nuevo, eso sí, si ves tu carrera como, como gamification, es una gran manera de hacerlo. Ya de ahí la otra es como, pues realmente que quieres que salga de tu carrera, ¿no? O sea, Ujú, quieres estar aquí nada más haciendo como manufactura de código, pero en Estados Unidos, o hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Y es una pregunta un poco complicada y incluso como creo que nadie realmente la tiene 100% como garantizada o asegurada, pero sí es bueno que tengas al menos un poco claro en los próximos meses hacia dónde quisieras llevar tu carrera para que puedas orientarlo hacia allá. claro. Porque es muy fácil, veo que pasa muchas veces que vienen a Estados Unidos y ya lograste como todos los objetivos, ¿no? O sea, ya tienes la carrera, ya tienes el trabajo, ya estás en Estados Unidos y luego es como, ¿qué sigue, no? O sea, Ujú, ¿qué quieres después de haber logrado todo esto?
Y sobre todo si lo consigues en un periodo muy rápido o muy temprano en tu carrera profesional, es muy fácil que te desmotives de todo, porque es como, pues ya acabé todos los achievements del videojuego, Ujú. ¿qué hago ahora? Claro, claro, claro. Creo que es una pregunta bien interesante que pues es difícil de saber. Creo que en mi opinión lo más fácil para la gente es iniciar a programar. Ujú. Creo que si llegas a Estados Unidos o a cualquier lado como programador, te das cuenta en realidad lo que significa desarrollar tecnología y ya después de que sabes cómo es desarrollar tecnología, pues ahí puedes estar viendo, no, sabes que me gusta más el diseño gráfico o me gusta Ujú. más ser program manager o me gusta más, o sea, creo que ahí ya te puedes mover más fácilmente. Creo que batallan bastante, por ejemplo, los diseñadores gráficos que no entienden cómo se desarrolla la tecnología para poder tener esas comunicaciones Mm. con los programadores, ¿no? Entonces, esa sería también una recomendación de mi parte, que pues si quieres o no sabes, vete primero por la programación y ya con la programación te podrías estar moviendo lo que se te hace más interesante para ti. Ujú. Creo que en realidad lo que he visto que a mí me gusta mucho cómo funciona es que no solamente desarrolles proyectos de la universidad, pero también proyectos propios. Sí, O sea, es muy fácil caer como en tutorial hell o quedarte como leyendo blog posts de cómo se hacen las cosas, pero realmente es hasta que te ensucias las manos con proyectos de código que realmente entiendes cómo funcionan. Y lo que hemos visto es que más personas empiezan a reclutar a través de GitHub. Ya lo que me ujú, refiero con esto es como ven tu proyecto o tú contribuyes a un proyecto y la gente empieza como a tenerte en el radar. sí, Y cuando se abre la posición, normalmente tiene una preferencia por contratar a gente que ya conocen su trabajo a través del tiempo en GitHub, por ejemplo, sí. a un proceso de reclutamiento tradicional. Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que poder ver el código que está haciendo esas personas es elemental para saber si se va a poder aplicar en la empresa en la que pues, está contratando. Como quiera, ¿cuál dirías tú que es el balance, no? O sea, necesitas o sea, tener una carrera profesional de programación para poder Mm. sacar una visa, ¿no? Aquí venir a trabajar en Estados Unidos, pero creo que también la gente como dices, llega a sobrepasarse sobre los proyectos personales, deja la escuela y ya nada más, o sea, Claro. empieza a trabajar en eso, ¿no? Como un freelancer en México. Entonces, ¿cuál crees que sea el balance para las personas para que puedan, obviamente, seguir en la universidad, que tal vez no está tan actualizada y estás Ujú. trabajando en actualizarlas, y también hacer sus proyectos personales? Yo siempre creo que debe de haber al menos que un proyecto que traes ahí en mente o cosas que estás haciendo por al lado. Y sobre todo, ahorita ha nacido mucho esta idea que se llama Learning in Public, ¿Ok? que en esencia es, conforme vas aprendiendo a programar algo o vas creando un proyecto, lo comparten como en redes sociales. Mm, O lo comparten en el Discord de ese proyecto de open source o de, no sé, el Discord con amigos o desarrolladores. Y eso sirve mucho para dos cosas. Número uno, le da mucha visibilidad al trabajo que estás haciendo y cómo vas creciendo. Y le da mucha visibilidad también a la gente que mantiene esos proyectos ujú, para poder ver qué es lo que la gente está haciendo con ello. Y he visto muchas veces donde, no sé, alguien sube sus apuntes de cómo aprendió a programar Reflex, que es una librería de Python que ahorita está creciendo mucho. Y suben sus notas así como a Twitter. Y es como de, aquí están mis notas de lo que aprendí. Y suben unas notas así espectaculares, ¿no? No claro. necesitan ser espectaculares tampoco, pero suben sus notas. Y los creadores de Reflex ven eso y dicen, está súper padre lo que estás haciendo. Al menos te mando una t-shirt o algo de Reflex por lo que estás haciendo. Sí. Entonces, no se trata solamente de crear proyectos como en lo privado, pero creo que también es bueno compartir como los proyectos que estás haciendo con otras personas para que vean más o menos qué es lo que estás haciendo. Ujú, Entonces, a mí me encantaba mucho cuando iba a eventos como meetups y así, de que hay alguien que está creando un proyecto y es como de, oye, hice esta calculadora en Rust. ujú. Chécala a ver qué te parece. Y es como de, ay, qué padre. Y como que la gente empieza a hablar de ello. Tengo un amigo muy conocido, Magio Bus, no me acuerdo su nombre verdadero, pero eh, Magio hace un montón de proyectos chiquitos y luego estos proyectos como que jalan súper bien y hace proyectos muy creativos. Entonces,
la Amlopedia fue un proyecto que él hizo de lado, que fue como un hack divertido que hizo para poder como tener toda la información de las mañaneras de AMLO. Sí, Y al final fue un proyecto que salió hasta en la mañanera y viajó a un montón de lugares porque se volvió como la fuente de información de lo que pasó en la mañanera. sí, Entonces, digo, no creo que todo el mundo vayamos a tener una historia similar donde nuestros proyectos salgan a todos lados, pero sí es bueno estar creando esos proyectos porque te sirve para demostrar como esas habilidades. Entonces, cuando yo voy a hackatones o eventos y veo como, este estudiante me mencionó que estaba haciendo este proyecto y yo tengo como un proyecto similar, es como de, puedo conectarlos y a lo mejor sale algo ahí o funciona algo ahí. claro. Y eso me ha funcionado súper, súper bien porque es gente que, más allá del speech de, sé hacer esto, es como, yo tengo pruebas y he visto como el trabajo que han hecho y es mucho más fácil también para mí hablar con una persona que está contratando y decir, oye, ve lo que él hizo, ¿te hace sentido? ¿Sería como alguien que te interesa? Y ya Ujú. podemos ver ahí como si el balance hace sentido. Ok, 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 sí. Y ya que lo mencionas ahorita, y que creo que también te ha ayudado mucho a ti, es pues conocer a la gente correcta, ¿no? Obviamente en México, en Estados Unidos, donde sea, pues si llegas a conocer a Ujú. los dueños de las empresas o gente que trabaje ahí, eso te apoya bastante, ¿no? Es un poco de ambas, porque creo que sí, como gente que te puede apoyar, pero también tú apoyar a otras personas. Ok. Eh, Porque es muy fácil hacerlo como de un solo lado. Ujú, Decir como de, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y nada más como estar recibiendo. ujú, Eh, He visto que lo que ha funcionado, esta semana tuvimos el Open Source Summit acá en ok. Seattle y mucha de la conversación que teníamos era cómo hacemos el open source sostenible. Ujú, Y la mejor manera para poder involucrar a más personas en open source ha sido programas de mentoría. ok. O sea, que si tienes un proyecto open source, puedas dedicarle un tiempecillo a enseñarle a alguien a utilizar tu proyecto. Y la gente que ha sido parte de estos proyectos de mentoría les va súper, súper bien después. O sea, porque tienes ya alguien conocido y posicionado en la industria que te puede ayudar. Entonces, no solamente se trata, y yendo como a la pregunta, no solo se trata de conocer a la gente correcta, pero también es como buscar dónde está esta gente, ¿no? Ok. Y la verdad es que siento que muchas veces es una combinación de conocer a la gente correcta en el tiempo correcto, con el problema correcto o la necesidad correcta, que te va a abrir como esas puertas. Pero sí es como, no te va a llegar así como, si nada más estás tomando como clases, pues ya va a pasar que un profesor te puede ayudar y te puede echar la mano. Ujú. Pero sí creo que tienes que hacer un esfuerzo intencional como para salir y conocer y explorar y no sé, si eres como introvertido, pues también creo que como 80% de la gente en tecnología se considera introvertida. Sí. Entonces creo que es un buen ejercicio también como para practicar esos temas de comunicación y conocer como gente. Ujú. Entonces no se trata de que lleguen oportunidades a ti, sino también como salir a buscarlas y ver de qué manera puedes como contribuir. Sí, es un buen punto el que dices, ¿no? Obviamente, cuando estás tú en un grupo de hackathon, o sea, siempre hay una manera en la que puedes apoyar, ¿no? O sea que no sabes nada de programación y estás nada más haciendo el logo y estás haciendo como que la visión del producto, o que sabes un poquito no sé, de UI y estás haciéndolo, o un poquito de backend y lo estás haciendo. Ujú, Entonces, creo que poner tu granito de arena le ayuda mucho también a la gente a saber que, pues bueno, esta persona es capaz, ¿no? Esta persona puede ayudarnos en algo, entonces la consideran más. Entonces sí, creo que es un buen punto el que traes. Y bueno, ya pasándonos más a temas generales, ujú. sobre todo en la educación, ¿no? Este, creo que a la gente se le dificulta a veces, o sea, aprender a programar o aprender cosas en general. Entonces, o sea, ¿cómo le recomendarías a la gente a poder aprender algo nuevo, ¿no? Algo que Ujú. quiera, utilizar para su carrera o personal. Yo creo que ahorita estamos en un punto súper bueno porque hay muchísimo contenido que se está generando. Entonces, dependiendo mucho cuáles son tus preferencias de aprendizaje, o sea, hay muchas personas que prefieren leer un libro, un blog post, hay gente que prefiere ver videos, hay gente que prefiere como estar cursos presenciales, etcétera, etcétera.
Hay ya muchos métodos en los cuales puedes tú como comenzar a aprender. Ujú. Y hay muchos cursos gratuitos que creo que son súper buenos y que te ofrecen una buena plataforma para aprender. Entonces, si no sabes nada de programación y quieres como entender los conceptos básicos, hemos trabajado por muchos años con Harvard CS50 y creo que son uno de los mejores cursos para aprender a programar, sin duda alguna. Con la ventaja de que está grabado, entonces no necesitas como en la educación, como en la clase tradicional, que si faltas a la clase, pues ya te perdiste la clase, ¿no? Sí. Sino que puedes verlo en tu tiempo libre, etcétera, etcétera. Lo único malo es que ahí tienes que tener como más, eh, tú misma o mismo tienes que hacerte responsable de tu educación. Ujú. Eh, pero esos cursos están hechos especialmente como para principiantes. Y yo creo que en este momento las cosas que recomendaría es uno, el proceso de educación no es pasivo, es activo. De lo que me refiero con eso es que vemos muchas veces como la educación como el profesor te dice algo y tú así absorbes el conocimiento Sí. y ya. Entonces, en realidad, lo que hemos visto o lo que hemos demostrado que funciona mejor es cuando la educación es activa, entonces l- tú no solamente estás como recibiendo este contenido, pero también lo estás procesando, interactuando y creando con él. Eh, Funciona muy bien, que es otra vez como en contra de este tutorial hell donde la gente lee todos los tutoriales, no hace nada nunca y Sí. básicamente consume estos contenidos. De esta otra manera, eh, realmente lo que descubrimos es que aprender nuevas habilidades no es un proceso de solo una persona, sino es un proceso de co-creación. No solamente es el profesor dándote las cosas, sino también tú tienes que como crear ese conocimiento junto con el profesor o con la persona que te está enseñando. Y eso solo se puede hacer si eres como una persona activa en este proceso de creación. Claro. Sí, más ahorita, que bueno, creo que la tecnología te permite, una vez que sabes programar o sabes hacer algo, bueno, ¿cómo lo vas a aplicar, no? O sea, Ujú, por ejemplo, pues la inteligencia artificial, pues está ahí, pero lo puedes aplicar en muchas cosas, ¿no? ujú. Entonces de hecho, están padres los hackathons por eso, porque es como que, bueno, ya sabes estas tecnologías, ¿cómo lo puedes usar o cómo lo vas a aplicar, ¿no? O sea, para hacer una aplicación, para hacer algún sistema, para hacer algo, ¿no? Entonces creo que eso te permite mucho la programación poder ser o sea, aprender activamente y pues apoyarte en el profesor, ¿no? ¿Y tú crees que entonces las universidades valgan la pena? Sí, viendo la cámara así de... Sí. Yo creo que todavía valen la pena. Eh, es algo que no se va a quitar. O sea, definitivamente, sobre todo en el mercado actual, es todavía más importante porque como estamos en un mercado hipercompetitivo en este momento donde se pone se abre una posición y llegan 400 developers como a ser parte de, Sí. lo que hacen los recruiters es filtrar. Y el primer filtro siempre es como, tiene un título. O, no, bueno, no siempre es, pero podría ser un filtro que te puede limitar las posibilidades de como caer en un rol. Ok. Por otro lado, o sea, volvemos a lo mismo. Creo que si crees que puramente por tener una carrera o una licenciatura, ingeniería, lo que sea, vas a tener un trabajo, la realidad ahorita es muy distante de eso. O sea, Ok. sí es una parte, pero en definitiva necesitas también hacer lo tuyo. Ujú. Entonces, creo que las universidades todavía son importantes, no solamente por la parte de conocimiento, pero también por el componente social. La educación no es solamente cuando los mejores programas educativos o las mejores instituciones educativas no son aquellas que te encierran en un cubículo y te ponen a ver un video de YouTube, sino son aquellas que te ayudan a crear este conocimiento no solamente con el profesor, pero también con otras personas. Ujú. Por eso la parte de la universidad es importante. Yo sí lo que hemos visto es que la parte social de la educación muchas veces no se ve, pero juega un rol súper importante. Y es, por ejemplo, tú lo ves en los hackatones. O sea, en el Claro. hackatón, imagínate un hackatón donde solo seas tú, pues horrible. Ujú. Pero una de las razones por las cuales los hackatones funcionan muy bien es porque tienes un grupo de personas que todos tienen el mismo objetivo y están haciendo lo mismo un fin de semana. Sí. O sea, no hacen el mismo proyecto, pero están programando algo, ideando algo o experimentando, creando algo un fin de semana sin importar qué sea lo que salga al final.
Y esa vibra y esa socialización juega un rol fundamental para que el hackathon sea bueno. Ujú, De hecho, si vas a un hackathon o los hackatones que hemos visto que tienen un score en cuanto a experiencia más bajo, son aquellos donde es un hackathon hipercompetitivo, donde la gente no le dice a la otra persona qué proyecto están haciendo, donde la gente tiene miedo a hacer preguntas sobre sus proyectos, o le tienen miedo a preguntarle a los mentores, ujú. o no tienen acceso a mentores incluso. Entonces, yo creo que en ese aspecto las universidades todavía van a fungir como un rol, bueno, todavía tienen un rol fundamental. Si bien todo el conocimiento que buscas lo puedes encontrar en Internet hoy en día, Sí, este componente social ayuda mucho no solamente para aprender, pero también para que en un futuro, pues muchas de estas conexiones que haces durante la universidad son amistades que duran como para siempre. claro, claro, no, sí. O sea, creo que, o sea, si vas a un hackathon específicamente y estás colaborando con gente, no, hombre, eso es lo que más apoya, ¿no? Creo que en la universidad sí te ponen a comunicarte con gente y a estar trabajando en algo en conjunto, normalmente en proyectos colaborativos. Pero muchas veces sucede que pues dos no hacen nada y después uno hace todo y bla, bla, ¿no? Ujú. Pero en los proyectos de hackathon no puede ser así. O sea, sí puede llegar a ser así, pero como quiera, donde funciona mejor es donde todos ponen su granito de arena. Entonces, creo que ese componente social que te puede dar una universidad, que te puede dar un Ujú. hackathon, para poder, como dices, una de las habilidades más importantes es saber comunicarte, pues es esencial, ¿no? ¿Y cómo crees que vaya a cambiar la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto de la educación, las universidades y cómo aprende la gente. Es un tema largo. Es que hay mucho que está pasando. Lo primero es que aunque en los últimos 40 años hemos realizado o existe mucha investigación acerca de cómo la inteligencia artificial se aplica en educación, aún estamos como en un periodo muy joven para saber cómo o sea, LLMs y este tipo de inteligencias artificiales intervienen en el proceso de aprendizaje. Ujú, Creo que si bien eh, sí, es un tema complejo. Yo empezaría por, actualmente vemos que los países están haciendo política pública para intentar entender cómo pueden hacer sentido de inteligencia artificial. ujú, Y a lo que me refiero con esto es que hemos visto que hay países que toman distintas políticas. Por ejemplo, Europa se preocupa por derechos humanos, cómo el acceso a la educación es un derecho humano y cómo la inteligencia artificial puede beneficiar o afectar a la gente que busca tener acceso a esto. Estados Unidos tiene una política muy fuerte en datos. ok. ¿Qué tanta data se publica? Piénsalo de esta manera. Si tú tienes una hija o hijo y eres un padre de familia, ¿estarías dispuesto a dar los datos de tu hijo para que tuviera mejores sistemas educativos? Es un tema complicado. Sí, está complicado. Y por último, tienes el caso de China, donde China invirtió $2.000 millones en educación e inteligencia artificial y ya están ejecutando experimentos. O sea, China dijo, yo me voy a brincar todo y voy a lanzar a hacer experimentos ya con inteligencia artificial. Claro, Hay cosas buenas y cosas malas. No sé si alguna vez utilizaste estas plataformas EdTech en tu escuela, no me tocó. ¿no? Así como Blackboard Ah, o... sí, 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 sí. EdTech fue como estas tecnologías que prometían mucho. Y la idea era que con EdTech la educación iba a mejorar muchísimo y que todos íbamos a tener mejores sistemas y que los estudiantes iban a ser increíbles después de varios años, ¿no? Y al final creo que se quedó un poco corto en la visión. Estas plataformas EdTech al final se convirtieron en cómo distribuyo tareas, cómo las recibo y cómo evito que la gente le copie al de al lado. Ujú, Y uno de los problemas que hemos visto con el uso de tecnología en educación es que la tecnología lo que hace es que todas las formas en las que tú enseñes a través de tecnología lo puedes hacer a escala. Pero si tú tienes muy malos mecanismos de educación o muy malos fundamentos o muy malos profesores o profesores que no sepan utilizarlo, estas malas prácticas de educación se propagan a escala también, sí, lo que hace que tengas, en lugar de una mejor experiencia de aprender, una peor experiencia para aprender.
lo mismo sucede con inteligencia artificial, pero todavía a mayor escala. Si tienes el equipo de CS50, eh, lo primero que hicieron cuando salió ChatGPT fue intentar bloquear a toda costa que los estudiantes usaran ChatGPT. Sí. Y se dieron cuenta de que no iban a ganar. O sea, la gente va a encontrar de una manera u otra cómo lo pueden utilizar en su curso de CS50. Ujú. Lo que hicieron fue, en lugar de luchar en contra de la inteligencia artificial, fue encontrar mecanismos que pudieran utilizar o implementar para que la inteligencia artificial eh, diera más beneficios que problemas. Y Ujú. lo que hicieron fue hacer una inteligencia artificial muy limitada únicamente a como aprender y a programar. Entonces, en lugar de que tú le digas a ChatGPT, oye, programe un bubble sort, y ChatGPT dice, claro, y ya te lo programa y ya está. Lo que hace la inteligencia artificial que publicó CS50 es que te enseña cómo puedes tú crear el código para hacer el bubble sort tú mismo. Ujú. Y eso tiene unos beneficios extraordinarios al momento de aprender, porque en lugar de que te dé la solución, te da los pasos para tú poder desarrollar esa solución. Otra vez vamos a lo mismo. Educación activa versus educación pasiva. Sí. Pasivo siendo, te da la solución y no tienes ni siquiera que pensarlo. Activo siendo, en lugar de que te doy la solución, trabajemos juntos para poder hacerlo. Sí. Y han salido varios como artículos. Yo creo que en general la manera en la cual se está utilizando todo el tema de inteligencia artificial en educación es que está el modelo de los deportes, donde si tú utilizas la inteligencia artificial, digamos que eres como un deportista y quieres ser muy bueno en el deporte. Sí. Tienes tres maneras de poderte volver muy bueno. Lo primero es que utilices la inteligencia artificial como un esteroide. Ujú. Entonces, ¿qué hace el esteroide? Te pones mamadísimo en una semana, puedes hacer cosas muy rápidamente, llegas a resultados muy rápidos, pero a largo plazo te va a hacer más daño que beneficio. De lo que nos referimos con eso es que el estado inicial cuando utilizas el esteroide versus el estado final después de que dejaste de usarlo es peor o disminuye. Ujú. El segundo mecanismo se llama tenis, que son, por ejemplo, ponerte unos tenis. No te da un gran beneficio al inicio, no te vuelve mucho más rápido, hace las cosas un poco más sencillas, pero a largo plazo no genera ningún impacto negativo. Y el tercer modelo es el del coach, que es utilizar la inteligencia artificial como para rebotar ideas, para aprender, para probar. Y aunque de manera inmediata no te da la respuesta y a lo mejor toma más tiempo llegar a donde quieres llegar, Ujú. los beneficios a largo plazo son mucho más benéficos que en cualquiera de los otros tres modelos. Ok. Entonces, a final de cuentas, lo que se está luchando en inteligencia artificial y educación en este momento es, no sabemos qué está pasando, la gente lo está usando y tenemos que encontrar maneras en las cuales las personas lo pueden usar para que los beneficie y no para que les afecte en su educación. Claro. Es más o menos, no sé si a ti te pasó que te prohibían usar Wikipedia en la universidad. Ujú. Es lo mismo hoy en día. Sí, sí, Te sí. van a prohibir utilizar ChatGPT, está ahí, la gente lo va a usar. Pero si lo utilizas de manera correcta, en lugar de hacer el copy-paste de Wikipedia, lo utilizas para como poder obtener la información, al final de cuentas te va a ayudar a hacer como estas tareas mucho más rápido, pero al mismo tiempo vas a poder estar aprendiendo mientras desarrollas esas tareas. Sí. Y luego viene el modelo que es súper interesante y a mí me encanta, que es el modelo del tutor. Eh, en 1984, Benjamin Bloom publica un artículo que se llama El problema de las dos sigmas, donde las personas que tienen un tutor uno a uno, eh, comparándolos con las personas que iban a educación convencional, tenían dos desviaciones estándar de diferencia Ujú. entre el score que recibía educación convencional y el tutor. Ujú. Dos desviaciones estándar es pasar de sacaste 50 de 100 a sacaste 98 de 100. Ujú. Y Benjamin Bloom lo que se pregunta es, ¿cómo puedo hacer que la gente, tengamos sistemas educativos que tengan el mismo resultado que el tutor uno a uno en educación convencional? Y la verdad es que es muy difícil, porque no Ujú. tenemos suficientes profesores. Claro. Pero hay algo que es muy bueno a escala, que es la tecnología, y creo que sobre todo hoy en día con ChatGPT y estos agentes, Ujú. pueden permitir fácilmente que esto suceda. El profesor siempre va a estar ahí, pero tienes un agente que es un tutor o un mentor que te puede estar ayudando a hacer cosas mucho más rápido. Entonces, hay varios modelos. Está como el Copilot, que es como
profesor con un copilot, entonces los estudiantes pueden hacer preguntas al copilot. Sí. Hay uno más fuerte que se llama Neuroscience Brain-Based Systems. Ujú. ¿Has usado Duolingo? Sí, ¿Alguna vez te has sentido manipulado por Duolingo? definitivamente. Duolingo lo que hace es que utiliza 4 neurotransmisores para poder manipular que tú sigas estudiando. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Entonces, cuando tú haces tu streak, sueltas dopamina. Cuando te manipula para que hagas cosas, usa una combinación entre oxitocina, que es como sientes que pierdes o que tomas una distancia con la aplicación, y endorfinas es como cuando las cosas te salen bien, tu cuerpo saca como endorfinas. Serotonina sirve mucho como para mantenerte como contento y alegre y atento a las aplicaciones. Las animaciones son una gran manera de mantener la atención de la gente y generar serotonina. Ujú. Eh, ¿Se puede hacer eso a escala con tecnología? Duolingo ya lo hizo. Imagínate que tienes algo así, pero para programar. Sí, ¿Podría ser bueno? No creo que suena peligroso. no creo que una app que te manipule sea necesariamente lo mejor, pero definitivamente es una posibilidad. Y, pero lo que dices es muy cierto, suena muy peligroso. Y ahí es cuando viene como la parte más oscura de que se está empezando a utilizar inteligencia artificial en educación, que es que es muy fácil que se pueda utilizar sistemas de educación como tutores con inteligencia artificial como máquinas de propaganda. Sí. Entonces puedes manipular a la gente, puedes cambiar la manera en la cual desarrolla su pensamiento crítico, puedes incrementar la cantidad de sesgos que tiene la gente. Entonces, educación, aunque es creo que de las cosas que nivela la vida de muchísimas personas, utilizado de manera incorrecta, puede ser utilizado como un arma para que un partido político siga manteniéndose en el poder, para que la gente piense en contra de ciertos grupos poblacionales, etcétera, etcétera. Que bueno, ya pasó, ¿no? O sea, creo que con todo lo de las redes sociales, que básicamente te están mostrando información específicamente que tú quieres ver o que ellos piensan que deberías de ver tú, pues llegan a manipular a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice que no va a volver a pasar ahora con estas tecnologías nuevas de inteligencia artificial? Con el problema adicional de que la inteligencia artificial es un modelo de caja negra. Sí, Es todavía más fácil ocultar que estás metiendo sesgos. Entonces, si la gente te dice, oye, ¿por qué mi hijo está como pensando estas cosas que no me parecen? Dices, no sé, pregúntale a la caja negra. claro, claro, claro. Y para las personas que no se puedes explicar qué es como que la caja negra, para las personas que no saben qué significa. En esencia, la manera en la cual la inteligencia artificial funciona es, tienes una serie de datos de entrada o algunas entradas, digamos, el foco está prendido, dato de entrada. Lo piensa y dice sí o no, pero para poder hacer ese razonamiento, hace varias multiplicaciones por varios valores. Estos valores no los defines tú por default, los define el modelo de entrenamiento que utilices. Ujú. Entonces, se llaman pesos o weights. Entonces, lo que hacen los modelos de inteligencia artificial es que hacen varios entrenamientos y van perfeccionando estos pesos de manera interna para poder optimizar hacia una cierta tarea. Entonces, no sé, si yo prendo el foco y dice, el foco está prendido, sí, ok, esto es un resultado erróneo. Entonces, tienes que cambiar el peso para poder como hacer que esta multiplicación, en lugar de mandar hacia sí, mande hacia no, o viceversa, dependiendo del resultado que busques. Ujú. Y a final de cuentas lo que haces es como tienes muchísimos pequeños como pesos que están metidos en una matriz, que se multiplican miles de veces para poder hacer, en este caso, por ejemplo, una tarea de clasificación. Depende para qué utilices la inteligencia artificial, pero la más común, por ejemplo, es clasificación. Sí, Entonces, el modelo para clasificar de manera autónoma, eh, que bueno, si el algoritmo es autónomo es toda una discusión, eh, necesita hacer estas multiplicaciones y ajustar estos valores para poder obtener el mejor resultado posible o el resultado que tenga las mejores predicciones posibles. sí, claro. Y bueno, o sea, si te pones a pensar, esto también ya sucedió sobre todo en el ajedrez. O Ujú. sea, cuando sale la primera computadora que le gana al mejor jugador de ajedrez en el mundo, cambia todo, ¿no? Completamente. A partir de ahí se empiezan a hacer nuevos modelos y nuevos sistemas que juegan ajedrez. Ujú. Y hoy ya estamos en un punto en donde los mejores jugadores no le pueden ganar a la inteligencia artificial en ajedrez, es imposible, pero se apoyan mucho en ella para poder
entrenar y aprender, ¿no? De Ujú, hecho, o sea, hay un boom de gente de que, o sea, sabe y aprende ajedrez. De hecho, creo que los mejores jugadores de ajedrez hoy en día son mucho mejores que los jugadores de ajedrez de hace 20, 30 años. ujú. Entonces, eso te dice del potencial que tiene la inteligencia artificial para apoyar en la educación si se utiliza correctamente. El tema es, pues, qué regulaciones tiene que tener la inteligencia artificial para que se vaya hacia esa dirección y que no, pues, se utilice para este Sí. tipo de De cosas. hecho, se acaba de publicar un artículo en temas de ajedrez súper bueno de educación, donde el algoritmo va aprendiendo cuál es tu nivel y va personalizando el juego con base a qué tanto sabes del juego tú mismo o tú misma. Entonces, en lugar de que te haga jugadas que son súper como de masters de ajedrez, va a hacer Ujú. jugadas simples y conforme vas aprendiendo va aumentando la dificultad poco a poco. Sí, Y eso ha tenido unos resultados impresionantemente buenos para enseñarle a personas a jugar o a hacer movimientos más complejos en ajedrez. Pero para eso se necesita una inteligencia artificial, bueno, dos. Una, la inteligencia artificial de ajedrez que hace todas las jugadas y otra que analiza cuál es tu score actual e intente predecir qué jugadas sabes y cuáles no sabes para que... y esto se llama try it first, que es ujú, como intenta hacer la jugada primero antes de decirle a la inteligencia artificial que te diga qué jugada tienes que hacer después. claro. Porque si tú no, si tú dejas que la inteligencia artificial lo haga por ti, la cantidad de cosas que aprendes es mucho menor y los resultados en temas de calidad son menores. Mm, Entonces, lo que haces es que poco a poco va ayudándote a aprender jugadas más complejas y a largo plazo tiene unos beneficios buenísimos porque entonces aprendes jugando contra una computadora que es de tu nivel, pero que al mismo tiempo te puede ir dando tips con base a lo que ya sabes para que puedas desarrollar nuevos conocimientos o nuevos juegos. claro. Y otra cosa que creo que es importante mencionar en este tema es cómo manejar la desinformación. O sea, el ChatGPT, Copilot, todos estos sí son excelentes modelos, pero hoy en día, a como están, pues sí llegan o sea, a sacar información que tal vez no es verdad. Ujú, Entonces, a la hora de que estás tratando de aprender después, puede que estés aprendiendo cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo manejar eso? Es un tema que le llamamos over-reliance, que es cuando una persona básicamente genera una dependencia de la inteligencia artificial para poder realizar tareas, tienden a cometer muchos más errores en la toma de decisión, por ejemplo. Y esto es un estudio que se realizó el año pasado con consultores que al momento de que se les dio acceso como inteligencia artificial versus los que no tenían acceso a la inteligencia artificial, aquellos que se volvieron muy dependientes de la herramienta, sí eran más rápido, pero con peores resultados. Ujú, Entonces, lo que recomiendo en ese caso es como intenta utilizar la inteligencia artificial de manera correcta, número uno. Número dos, tienes que aprender a hacer preguntas correctas o a hacer la pregunta de manera correcta. Un estudio en Kenia probó que los resultados del estudio, de un estudio en Kenia de emprendedores demostró que los resultados fueron extraños. Lo primero es que los emprendedores que tenían mejores rendimientos desde antes de utilizar la inteligencia artificial mejoró su empresa en un 15%. Aquellos que tenían peores resultados empeoró en un 8%. ok. Y eso se debe en dos partes. Lo primero, qué tanto dependía esta empresa de la inteligencia artificial para hacer decisiones. Los emprendedores con buenos rendimientos sabían cuando a lo mejor había algo extraño en el resultado, pero también sabían hacer muchas mejores preguntas. A Ujú, lo que voy con esto es, como programador o programadora, tú puedes llegar con ChatGPT y decirle, ChatGPT, dime por qué tabs es mejor que espacios. Y desde la pregunta ya estás sesgando al algoritmo a un resultado. ujú, Porque lo que va a hacer ChatGPT es intentar lograr el resultado que se alinea a lo que tú preguntaste. O sea, decir, no, pues tabs es mejor por X y Z. Y tú te puedes quedar con esa realidad. Entonces, si en lugar de preguntarle eso, le preguntas, oye, ¿qué es mejor? ¿Tabs o espacios? En lugar de sesgarla a un resultado, te va a dar mucho mejor contexto de cómo funciona cada uno de estos o cuándo puedes utilizarlo, cuándo se recomienda utilizarlo. claro, Entonces, no solamente se trata de no solamente no depender de la inteligencia artificial, pero saber utilizarla de manera correcta para obtener mejores resultados. claro. No, pues es bastante cierto lo que dices. Creo que
o sea, después ya en unos años va a haber cursos de cómo utilizarlo, ¿no? Básicamente como Google pasó exactamente lo mismo. O sea, si sabes utilizar Google para poder sacar la información que tú necesitas en el momento, pues es Ujú, bastante, te ayuda bastante, ¿no? En el aprendizaje de lo que sea. Eh, pero hablando sobre las regulaciones que se tienen que meter para la inteligencia artificial y sobre todo tú que trabajas en GitHub y que, pues, por ejemplo, Facebook tiene su modelo de inteligencia artificial, Llama, open source, ujú. ¿cómo puedes hacer que sí, que haya una colaboración open source, pero también tener regulaciones para que la inteligencia artificial no se utilice para el mal? O sea, es una línea muy fácil de cruzar, ¿no? O sea, ¿dónde la pones la línea? Es muy complejo. Creo que mi mayor tema, hay muchos temas. Lo primero es, en GitHub tenemos una licencia para open source que se llaman las licencias éticas, donde prohíben a cualquier persona que tenga acceso a ese repositorio o ese código de que se utilice ese pedazo de código como un arma, por ejemplo. Ujú. Entonces, relativamente hablando, ese código no debería de usarse para armas. Que los Claro, gobiernos lo sigan, quién ya sabe. es otro tema. Y por otro lado, creo que en el tema, en el marco regulatorio es bien complejo y sobre todo para México. Hubo una discusión el año pasado en México con la UNESCO sobre qué tan preparado estaba México en tema regulatorio y de legal, etcétera, etcétera. Y las discusiones no fueron como al nivel que yo hubiera esperado que fueran. Ujú. Fueron muy superficiales. Y creo que ahí lo importante es que si eres como mexicano o cualquier persona en Latinoamérica y sabes de inteligencia artificial, sí te involucres en la creación de política pública, porque no sabes quién está tomando la decisión y probablemente necesiten gente como con más experiencia en el tema para tomar mejores decisiones de política pública. Sí. Esto depende de por país, por región, etcétera, etcétera. La Unión Europea ha publicado ya sus lineamientos. Estados Unidos está en como en un call for comment, están recolectando como información sobre inteligencia artificial. Estados Unidos en particular es un país complejo porque cada estado tiene su propia ley. Entonces, cuando piensas en cómo se implementa GitHub Copilot y nosotros que vemos estudiantes, estamos juntando como estudiantes es un tema bien delicado por COPA Compliance y estas leyes de datos y también el tema de inteligencia artificial. Entonces estamos ahí como todo el tiempo intentando revisar qué está pasando para evitar romper cualquier tema de política pública o leyes que se están publicando. Sí. También damos consejo y damos como, ahorita estamos empezando a publicar investigación de cuál es el impacto que está teniendo Copilot en Computer Science y en carreras similares. Pero creo que sí, como audiencia general, checa qué discusión tiene tu país con inteligencia artificial desde la parte legal, porque he visto unas cosas horribles. Sí. Eh, y si puedes, involúcrate. O sea, sí es importante que haya más como ingenieros, científicos, gente de tecnología involucradas en esta toma de decisión. Porque en México en particular, creo que el 80% eran abogados. Ok. Y aunque es importante tener abogados, creo que también es importante tener como gente de otros perfiles involucrándose en estas discusiones. Es que, bueno, tú ya lo mencionaste, es una black box, ¿no? O sea, es una caja negra en Ujú, donde pues nadie sabe bien cómo jala, pero pues tampoco es posible saber cómo jala específicamente en cada resultado, ¿no? ujú. Entonces es bien complicado hacer estas regulaciones y sí se necesita gente preparada para poder, hacerlo. Ahora, creo que pues las universidades hoy en día sí tienen que regular el uso de la inteligencia artificial para que los estudiantes no recaigan completamente en ella, pero está complicado. O sea, la verdad es que a la velocidad que está avanzando la tecnología Sí. y es de que, bueno, eso ya nos pasó con todo lo de redes sociales, ¿no? O sea, ¿y cómo estamos hoy? O sea, todo el mundo está adicto a las redes sociales, todo el mundo está ahí metido todo el día, pues no hubo regulación, ¿no? Entonces es bien complicado saber si eso mismo va a pasar con la inteligencia artificial o si vamos a Ujú. poder meter las reglas necesarias para que se utilice de la mejor manera. Sí, sí creo que afortunadamente hemos escuchado de universidades que están empezando a generar sus propias inteligencias artificiales en como modelos educativos. Sí, Creo que eso va a ser súper bueno porque tienen mucho más control
que si utilizan una genérica, por ejemplo. Sí, Entonces, creo que poniendo limitaciones claras, lo que hizo CS50 es súper bueno. No vas, o sea, vuelvo a lo mismo, no vas a poder evitar que la gente las use. sí, Se la van a usar aunque pongas revisores de ChatGPT, hagas lo que hagas, la gente lo va a utilizar. Y creo que en lugar de invertir esos recursos en sistemas punitivos de la educación, es mejor cómo puedes co-crear con estos sistemas, invertir en esa co-creación de sistemas de inteligencia artificial para que la gente los use, pero lo use de manera correcta. sí. Entonces, no castigues a la gente, mejor guíales en cómo pueden tener mejores resultados. No, claro, creo que esa es la única opción que va a quedar. Este, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Ujú. Quería saber y agarrar esta oportunidad para ver si tienes algo que decirle a las personas que nos escuchan, algún consejo o algún mensaje final para todas estas. Eh, pues creo que lo más importante es encuentren algo que les apasione en tecnología. He visto gente que ha hecho maravillas sin importar la frontera del país, y que están empujando cosas increíbles, desde sus trincheras. Entonces, aunque decías, ¿no? Venir a Estados Unidos siempre es una gran meta, tampoco es necesario estar aquí para poder crear estos sistemas, estas aplicaciones o lo que sea que se les venga a la mente. Simplemente encuentren algo que realmente les apasione y involúcrense en crear algo nuevo y algo entretenido y algo que les llene. Sí, definitivamente. Pero bueno, muchas gracias, Juanpa, por estar aquí con nosotros y de nuevo te agradezco y yo creo que todas las personas que nos escuchan también. Este, muchas gracias y a todas las personas que nos escuchan, ya verán este episodio, o no nos están viendo ya en YouTube. Mm. Muchas gracias y pongan sus comentarios de cualquier cosa que le quieran decir a Juanpa ahí para que le responda. Denle a suscribirse, a like y todo para que el algoritmo, los dioses del algoritmo nos beneficien. Sí, exacto. Pero bueno, muchísimas gracias, Juanpa. No, a ti. Árale.